para que podamos coger la señal, pues hay que hablar por micro. Quien vaya a hablar, estaremos hablando nosotros, y luego quien quiera hablar, pues que se reúne por aquí, coja el micro, más que nada para que se oiga lo que se dice por la radio, ¿vale? Entonces, vamos a ver si me dejamos entrar. Buenas tardes, bienvenidos a Vimenes, fallemos en Vimenes, a esta casa de las radios de Suárez. Para nosotros de verdad que es un motivo satisfactorio tenervos hoy aquí, dando un poco de vida a este museo, a esta casa de las radios, que tenemos tan poco promocionada. Como veis, tenemos muchas joyas aquí expuestas. Y solamente para daros la introducción, contamos un poquillo el porqué de esta casa de las radios aquí en Vimenes, en la parroquia de Suárez. Tener esta colección aquí, esta casa museo de las radios, atiende a que los vecinos de la asociación de aquí de Suárez, hace unos años se llamaron a coleccionar radios, a restaurarles, hicieron un tallerín y llegaron a juntar tal volumen de aparatos que por aquel entonces el alcalde Emilio comprometióse a hacer un local para albergar radios. A su vez, como vio, el coleccionista José Orniz tenía una colección muy importante de radios, de aparatos muy antiguos, que son mayoritariamente los que están aquí en la parte de abajo, y accedió al Ayuntamiento de Oviedo. El Ayuntamiento de Oviedo no tenía espacio para poder albergar radios, para cuidarles. Entonces enteróse, puso en contacto con el Ayuntamiento de Vimenes y hicieron un convenio, una cesión, por el cual traían las radios también de la colección Onís, que se llama para Vimenes, y se exponían aquí siempre. Hay un total de 490 radios aproximado, un tercio de ellos y ellos que recopilan la Asociación de Vecinos, y desde el año 2007 tenemos en la parroquia de Suárez tenemos esta casa de las radios. No es un museo al estilo y una colección museográfica que lleve un escalón por debajo, no tiene la publicidad, la promoción que pueda tener un museo, y ahora que ya lo conocéis, espero que faléis muy bien de ello, que lo vengáis a visitar y a ver si entre todos y damos un poquillín de vida a este pueblo tan guapo y a esta casa de las radios. Bienvenidos, espero que disfrutéis este fin de semana de los encuentros alternativos de Vimenes, ya el tercer año, y que marchéis de Vimenes muy contentos. Muchas gracias y seguimos aquí con los profesionales. Aquí. Bueno, pues buenas tardes. Soy Falo de Radio Crash. Lo primero, bueno, agradecer tanto a Asturias en Pie, organizadora de estos encuentros, como al Ayuntamiento de Vimenes por prestarnos este espacio, que la verdad yo personalmente estoy impresionado porque hasta poco no sabía ni que existía, tengo que reconocerlo, que aunque llevo muchos años en el mundo de la radio, en este caso de las radios libres, no sabía que había este espacio tan hermoso por dentro y por fuera, tan guapo, porque la verdad que es impresionante el sitio. Y bueno, aprovecho también para saludar a la gente que nos puede estar escuchando desde Radio Crash, que estamos emitiendo en directo el acto, y aprovecho también para recomendaros que se acerquen por aquí a conocer la Casa de Radios, porque merece la pena. La verdad es que, como suele pasar en el mundo de las radios libres y comunitarias, somos un poco de improvisar mucho, y de ir saliendo un poco de los atolladeros, pues como podemos. En este caso, pues pasamos lo mismo, Cuando se nos planteó la posibilidad de hacer este encuentro, además en este año en el que estamos, en estos últimos tiempos, donde estamos sufriendo, bueno, pues la represión desde las administraciones en las radios libres asturianas, pues dijimos que sí lo primero, porque además es que teníamos que decirlo, Pero lo que no dijimos fue, bueno, vamos allí y te vamos a contar, Y bueno, como no tenemos nada preparado, yo creo que aquí los que estamos aquí, pues cada uno que cuente un poco lo que quiera,
e los que estáis aquí, que tampouco sabíamos que iba a venir tanta xente, que me parece maravilloso acercarse aquí tanta gente a escucharnos, pues también que nos preguntéis o que habléis de lo que queráis conocer y lo que os apetezca relacionar con las radios libres, porque bueno, es un momento que tenemos de encuentro y de poder hablar, discutir o conocer cosas, ¿no? Bueno, aprovecho para presentaros, está Diego de Radio Nava. Dilo por el micro para que te diga. Diego de Radio Nava. Soy yo de Radio Sede. Y yo soy Juan Jul de Radio Cuca. Y Héctor de Radio Praga. Vale, pues somos los que estamos aquí un poco para introducir el tema. Lo primero de todo, yo no me gustaría mucho enrollarme porque ya lo conté muchas veces y me enrollo mucho, y todo el tema de la situación legal que estamos viviendo, pero bueno, hay que hablar de ello porque es lo que más de actualidad está. En el caso nuestro de Radio Crash, ¿no? Tenemos aquí, de hecho tenemos como distintos ejemplos de esa situación, que luego cada uno cuente un poco la suya, y para que veáis lo absurdo de todo este tema referido al tema legal, ¿no? Nosotros en concreto, Radio Crash, estamos cumpliendo ahora durante 2015 30 años de funcionamiento en Xixón, y de hecho, bueno, pues estábamos durante el año celebrando ese 30 aniversario, ¿no? Parecía una fecha importante, y ya desde marzo, que hicimos un maratón de 30 horas de radio seguidas y tal, pues empezamos a hacer actividades prácticamente todos los meses, ¿no? En junio, a primeros de junio, nos llega una notificación desde la Consejería de Economía e Empleo, que se llamaba así en aquel momento, ahora creo que ya hay Consejería de Economía e Innovación, pero bueno, en aquel momento llamábase Consejería de Economía y Empleo, y en la cual nos decía simplemente que se nos iniciaba un expediente. No nos decía nada más, que se iniciaba el expediente, un expediente sancionador, y que bueno, que próximamente nos llegaría un pliego de cargos, ¿no? En concreto nos llegó el 7 de julio el pliego de cargos, en el cual nos advertían de una posible sanción de 100.001 euros a 200.000, y el cierre de la radio. No lo que confunde a alguna gente, no porque pagáramos esa multa que podíamos seguir emitiendo, sino que era la multa y aparte que teníamos que cerrar la radio, ¿no? Y que teníamos 10 días para presentar alegaciones a esa situación, y bueno, fue lo que hicimos. El 17 de julio presentamos las alegaciones que consideramos oportunas y bueno, hasta el momento no recibimos respuesta por parte de la Consejería. Todo esto coincidió también con el cambio de gobierno, con el cambio de la Consejería, y bueno, estamos un poco en ese impasse ahora mismo, ¿no? De esperar verano, coincidió todo fatal, para que te pasen estas cosas que no te deberían pasar nunca, pero pasaron en el peor momento, ¿no? Bueno, a partir de ahí iniciamos también una campaña. Conocimos también que Radio Cuca posteriormente también recibió el inicio del expediente. Está pendiente, bueno, lo comentará Juanjo, está pendiente del pliego de cargos, pero bueno, que también tenía un poco, sería los mismos derroteros, ¿no? Iniciamos un poco una campaña en apoyo y defensa de las radios libres en ese sentido, y bueno, hicimos distintas actividades, estuvimos difundiendo todo lo que pudimos y en ello seguimos, ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema fundamental a nivel legal ya que en 2010 la Ley de Comunicación Audiovisual, que aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero todavía en aquel momento, reconocía por primera vez que las radios libres llevamos funcionando, pues existiendo con distintas realidades, pero existiendo desde los años 80 en todo el Estado español, pero hasta 2010 no se reconocía en una ley su existencia. O sea, estábamos ahí, existíamos, pero legalmente no teníamos figura ninguna. Existían las radios públicas y las radios comerciales, pero las radios libres, comunitarias, alternativas, ciudadanas, como les queréis llamar, como en su momento el subcomandante Marcos, no tenía ninguna cobertura legal. Pero bueno, seguíamos ahí funcionando. Hubo momentos donde había un poco más de presión para que cerrásemos, otros momentos que menos, una cierta permisividad, otras veces menos,
dependía también un poco de cada comunidad autónoma, cada localidad, bueno. Y hasta ahí pues estábamos. En 2010, como digo, la ley reconoce por primera vez, lo llama servicios de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro, porque esa es otra de nuestras características, no tenemos ánimo de lucro, no tenemos publicidad, no tenemos ingresos, digamos, por estar haciendo radio. Y bueno, esa misma ley marcaba un plazo de 1 año para que se desarrollara un reglamento con, digamos, los requisitos que tenían que tener esas radios para que se les diera una licencia o para que se considerasen como tal, ¿no? Ese reglamento, la ley decía eso, pues que en 1 año tenía que salir, y la misma ley decía que todas aquellas emisoras que entraran dentro de esos requisitos y que existieran antes de 2009, de enero de 2009, que se les debería de otorgar licencia. Esa era un poco lo que marcaba la ley, que abría una puerta a una posible legalización o regularización de nuestra situación. Pasó 1 año, pasaron 2, pasaron 5 y bueno, la Administración Central en este caso está incumpliendo la propia ley que aprobó, ¿no? Porque no sacó ese reglamento en ningún momento hasta ahora, ¿no? En esa situación estábamos en el año 2012, creo que fue, sí, 2012, el jefe provincial de la Inspección de Telecomunicaciones de aquí de Asturias, que depende del Ministerio de Industria, había cambiado hace algunos meses y decidió mandar unas cartas a las comunidades de vecinos en las cuales pedía identificar a los propietarios de las emisoras, en este caso, como la nuestra, y creo que nos pasó a todas, ¿no? Nos mandaron a todas las comunidades de vecinos y mandaron que identificaran de quién eran aquellas antenas, de quién eran aquellas emisoras, bajo amenaza de que si no colaboraban podían tener una multa de hasta $500.000 euros, con lo cual era fácil que colaborase. Con lo cual nosotros también dijimos que había que colaborar, porque no teníamos ningún problema, porque además era otra situación absurda, porque en la Inspección de Telecomunicaciones tienen expedientes nuestros desde los años 80, no es algo que de repente descubrieron ahora. Hay unas radios por ahí que aparecen y no se sabe dónde, ¿no? Eso conocían de sobra, pero bueno. Entonces, bueno, ante esa situación ya en aquel momento hicimos una campaña porque nos sorprendió un poco, luego nos enteramos que era que había cambiado el jefe provincial y que, bueno, hay más cosas por ahí para contar sobre este personaje. Y en aquel momento decidimos también, basándonos en la propia ley de comunicación audiovisual, solicitar una licencia, diciendo, bueno, nosotros la ley nos ampara en este sentido y a la vez no se está cumpliendo, pero no es culpa nuestra que no se cumpla, es culpa de la Administración. Entonces, como la ley dice que ya existimos y que además como existíamos antes de 2009 teníamos que tener licencia, pues pedimos esa licencia, la pedimos a la Administración del Principado, que es quien tiene que concederla, ¿vale? Eso fue en 2012, al poco tiempo nos contestaron pidiéndonos documentación que demostrara que realmente existíamos antes de 2009, cosa que hicimos. Pues, vamos, nosotros les presentamos esa documentación, incluso les presentamos un expediente que teníamos que nos habían abierto ellos mismos desde el 87, para que vieran que ya teníamos una trayectoria y existíamos realmente, no éramos un ente abstracto, y desde aquella no nos volvieron a contestar. Con lo cual, toda esta situación bueno, pues sigue siendo cada vez más absurda, ¿no? El problema de fondo, o el planteamiento que hay y tal, nosotros seguimos pidiendo y reivindicando ese derecho que tenemos, y además está amparado la ley, y en las alegaciones así lo hicimos. Demostramos también que somos una radio comunitaria y que, en este caso, pues, presentamos certificados y documentación de algunas asociaciones que están participando en la radio actualmente. A lo largo de estos 30 años pues, fueron muchas las que participaron, pero bueno, presentamos las que están participando actualmente. Algunos ejemplos, está por ejemplo la plataforma de afectados por hipoteca, que tiene un programa, está la Fundación Amaranta, que tiene un programa de mujeres en situaciones de vulnerabilidad social. Teníamos otra colaboración que tenemos con el CEARES, con el equipo de fútbol, que también tiene un programa y lo emitimos en la radio. O sea, cosas muy
variopintas, con la Asociación de Vecinos de allí del Polígono, que últimamente también estábamos haciendo actividades conjuntamente. Bueno, un poco la realidad, ¿no?, de lo que es la radio. Y un poco en ese sentido es donde, bueno, basamos que no tiene ningún sentido ni que nos quieran multar ni cerrar ahora mismo, sino que lo que tienen que hacer, tanto desde la Administración Central como desde la Autonómica, es ponerse a trabajar en este tema, que no se trabajó prácticamente nada en estos más de 30 años, y bueno, buscar una salida, ¿no?, y buscar una solución a esta situación, que es una realidad y que por otro lado, pues desde las administraciones se obvia esa realidad, ¿no? Nosotros, yo ya lo dije varias veces, pero insisto mucho en esa idea, no es un problema de que tengamos licencia, no, ese es el problema que ellos tienen. Como no tienes licencia, pues es en lo que se basan para sancionarte o para querer sancionarte. Nosotros defendemos, o lo que estamos defendiendo, es el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Es un derecho humano, es un derecho que está reconocido desde la Constitución, a resoluciones del Parlamento Europeo, a resoluciones de la UNESCO, o sea, un montón de documentación que hay que no solo habla de eso, sino que habla que los poderes públicos, las administraciones, lo que tienen es que garantizar que precisamente existan este tipo de medios que son cercanos a la ciudadanía, medios que aportan pluralidad informativa, de contenidos, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, y que deberían de ser las propias administraciones quien se encargaran o quien se preocuparan de potenciar que esto existiera, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues somos un grupo de gente que fue variando mucho durante estos 30 años, pero que, bueno, que creemos en la comunicación libre, creemos en que es necesario que haya medios de comunicación distintos a los públicos y distintos a los comerciales, que están controlados por grupos mediáticos y por empresas y por la banca, fundamentalmente, sobre todo ya en los últimos años, y creemos que tiene que haber medios cercanos a la gente de la calle, a la gente que, bueno, que tiene cosas que contar, bien porque quiera participar directamente o bien porque de vez en cuando pueda ir allí a expresarse, ¿no? Es un poco la labor que realizamos, y con esa reivindicación y ese derecho que creo que tenemos, pues creo que tenemos la razón y seguiremos peleando. Primero, ahora mismo, nuestro primer objetivo es por paralizar ese expediente, pero una vez que se paralice, sí que también nuestra idea es seguir presionando y seguir avanzando en que esta situación no se vuelva a dar, ¿no? Y tenemos muchas cosas que hacer para tener que estar dedicando ahora mismo tiempo a esto, y como decía al principio, no tenemos ingresos por lo que hacemos, por tanto no tenemos gente trabajando ni liberada ni dedicándose a este tema, sino que es todo, bueno, militancia o voluntariado o compromiso social, cada uno que lo llame como quiera, pero es de la manera que mantenemos eso, con las cuotas de la gente que paga por ir a hacer programas de radio, no cobra, sino paga, y bueno, con otras actividades, que es un poco de lo que nos mantenemos. Y de momento nada más. ¿Quién quiere seguir? Gracias, Pablo. Soy Diego de Radio Nava y os voy a contar un poco el caso concreto nuestro. El caso concreto nuestro, yo asumo al 100% lo que acaba de comentarnos Pablo de Radio Crash, pero nuestro problema fue distinto en el sentido de que este señor que abrió el expediente lo remitió al Ministerio de Industria, donde el responsable es el señor Soria, y yo creo que políticamente cometieron un error que no haber desarrollado esa ley de 2010 y que ellos dejó el gobierno de Zapatero ahí hecha y solo les faltaba desarrollarla y en 12 meses darnos licencia. Cometieron ese error político primero y luego dándole pie a este señor, que este jefe de inspección de aquí
que está en el Principado de Asturias, que levantó unas actas de todas las radios y empezó por nosotros, y ese expediente ya se terminó. Faro está contando un expediente que está entrante, que a lo mejor tienen la suerte de que se cierre, porque de alguna manera está un poco pues, dirigido desde el gobierno de Asturias, ahora cambió. Bueno, ojalá tengan toda la suerte que nosotros no tuvimos, pero a nosotros el Ministerio de Industria nos aplicó toda la legislación, el expediente se cerró con una multa de 30.000 euros, con una radio que no tiene ningún ánimo de lucro ni jamás gana un céntimo por la actividad que realiza, y por lo tanto, claro, tampoco tenemos ni 30.000 euros ni nada. Nosotros, nuestro presupuesto anual anda sobre los 1.000 euros. Imaginaros cómo podemos sacar 30.000 euros para pagar una multa, pues totalmente descabellada. Y digo que el segundo error lo cometieron porque este expediente lo debían de haber paralizado los políticos del Partido Popular, ya que no desarrollaron la ley, por lo menos no hacer sangre con los que no atendieron, no supieron atender. Y nada, el expediente terminó justamente cuando quedaban, no sé si eran 3 semanas para caducar. O sea, si al año no te ponían la sanción, el expediente quedaba cerrado, y cuando quedaban 3 semanas justo para acabar, pues nos llegó ya la sanción definitiva de 30.000 euros. Entonces, el abogado con el cual consultamos nos dijo que no nos quedaba más remedio que disolver la asociación AUPATE, que era la que gestionaba un poco muchas actividades, pero entre ellas Radio Nava, y Radio Nava cerró la emisión tanto por FM, que ya la había cerrado anteriormente cuando llegó el expediente, como por internet cuando decidimos ya pues disolver la asociación y cerrar la radio ante el peligro de que esos 30.000 euros los llegasen a intentar cobrar de la asociación directamente. Corremos el peligro seguramente de que alguna persona quiera seguir intentando cobrar estos 30.000 euros ya en nuestras propias carnes, no lo sé. Pero bueno, Radio Nava terminó, consiguieron el objetivo de amedrentar un poco a las radios libres, decir, este es el escarmiento que hay por no tener licencia. Las licencias las damos nosotros, que somos los dueños de la palabra, somos los dueños de la comunicación, somos los dueños de la libertad de expresión, y hacemos lo que queremos. Entonces, miraros todos en el ejemplo de Radio Nava, la cerramos y le metimos 30.000 euros de multa. Y yo creo que se pueden decir muchas cosas, pero bueno, yo lo que creo es que la mayor parte de los partidos políticos en España entienden esto, como lo entienden en Europa y en muchas partes del mundo donde estas radios están reconocidas y tienen su licencia. Y yo creo que aquí hay muy poca gente que ya no crea en esto, y bueno, esperemos que en un futuro esa gente que no cree en la libertad de expresión y que le gustan tanto las leyes mordaza, pues estén echados hacia un lado, y el resto que venga pues reconozca lo que nos merecemos, una licencia y nada más. Muchas gracias. Radio Sele, y vamos, ya todo lo que dijeron ellos, tanto Faro como Radio Nava, pues yo creo que nos pasó prácticamente a todos. Nosotros estamos cerrados ya desde el 2013 por la FM. No tenemos una experiencia, pero personalmente todos los centros de comunicaciones, y a mí obligóme a quitar la antena del tellado y a cerrar la emisora, porque podíamos tener un expediente, una multa, tal, y entonces pues pensamos a ver qué íbamos a hacer y tal, y decidimos que lo mejor pues era ya adelantarnos a ese tema y cerrar, ¿no? Ahora mismo seguimos en radiosele.com, entiendo por internet, y una emisora que lleva el año que viene, hacía 30 años, que estamos emitiendo por la FM, nunca habíamos tenido ningún problema con el anterior servicio de comunicación, y tenemos que todo esto, lo primero que fue, pero será por nosotros, porque
porque fue la primera carta que llegó, de todos los emisores que estamos aquí, fue la primera carta que llegó y diciendo eso, los vecinos, que si no decía qué personas o qué empresa o qué tal, viendo que tenía la antena en el tellado, pues que se echaban hasta 500.000 euros de multa, ¿no? Entonces, nada, decimos que por no causar molestias ahí a la vecindad y tal, pues decidimos poner punto final a la emisión por la FM, ¿no? La verdad es que para nosotros es una faena, ¿no? Porque, claro, no, aunque parezca, bueno, y que ahora yo todo por internet, tal, pues no, hay mucha gente que está en su casa que no tiene internet y que escucha la radio y, bueno, que nos escuchan a nosotros y a los compañeros, ¿no? Porque hay muchas personas que escuchaban ese tipo de radios, sobre todo por la noche y tal, que prestaba ellos, pues bueno, la forma en que comentaban las cosas y tal. Radio Sele es una emisora que nació en asturiano y siempre fue en asturiano. El primer año de la oficialidad aquí en Vimenes tuvimos desde el ayuntamiento que fue un programa de entrevistas de 6 horas en directo y bueno, hicimos muchas cosas, ¿no? O sea, la verdad es que fueron muchos los compañeros, desde el escritor Xulio Vixiu, que llega aquí de Vimenes también, que fue uno de los primeros que estamos con nosotros en Radio Sele. Pues fueron muchas las personas que pasaron por allí a hacer programas sobre todo temas laborales y temas, pues bueno, que algunos estamentos políticos no les prestaba mucho escuchar, porque bueno, estábamos criticando bastante las acciones de los gobiernos y tal, y entonces eso nos quedaba mucho, ¿no? Pero bueno, nunca habíamos tenido problemas hasta ahora. Y nada, a nosotros nos abrieron expediente y decidimos pensar porque, bueno, ya vimos que no había forma de seguir adelante. Y entonces decidimos seguir con la FM y nada, pues esto es un poco la historia. Y es larga la historia, pero bueno, prácticamente yo no me decir nuestros compañeros, ¿no? Entonces, poco más creo que han estado. Pues bueno, sigo yo. Yo vengo en representación de Radio Cucaracha, que es una radio que bueno, lleva 32 años emitiendo en la FM en el 107.3 en Oviedo. El club es una sección del Club Cultural Oviedo que lleva unos cuantos años más y bueno, en todos estos años pues aguantamos muchas embestidas y de muchos tipos. Estas últimas, pues bueno, sobre el tema represivo, pues no voy a contar nada más porque sería repetir una vez más lo que conté antes, Pablo, porque vamos prácticamente pues a la par. A lo mejor pues son 15 días de diferencia unos a otros. Nos llegaron estas cartas para, bueno, pues yo creo que la intención es, para mí personalmente, es limpiar los diales de radios pequeñas y hacer hueco para radios comerciales. No veo tampoco, a lo mejor, tanto carácter de querer callarnos o querer pues, silenciar las voces de la gente, sino que no le ven una función social como le podemos ver nosotros y quieren llenar los diales de emisoras más pues, comerciales o que les dejen cacho, dinero, ¿no? Que es hoy lo que lo mueve todo. Entonces eso, sobre el nivel represivo tampoco quería hablar nada más por no repetir una vez y otra lo que no nos quiten la antena o lo que sea, pero no vamos a aportar la emisión ni por internet ni mucho menos por FM porque es una radio y las radios tienen que emitir por FM o por antena y por ondas. Y que vamos a pelear por seguir todos los años que podamos con los medios que tenemos, que son pocos, pero la cabezonería que tenemos pues es bastante dura y vamos a atravesar muros con la cabeza si hace falta para poder seguir emitiendo. No sé, decir que es una lástima, por ejemplo, que emisoras como Nava, como Radio Sele o como Radio Ujo, que en esta última enganchada tuvieron que cortar la emisión. Es una pena que hayan desaparecido porque la riqueza cultural que le dan a la comunidad es impresionante. Entonces, deberían seguir, deberíamos tener los apoyos
debería hacerse la legislación y deberían darnos las licencias. Nosotros vamos a intentar seguir luchando por ellas y intentar a ver si se pudiera que las radios que fueron clausuradas que vuelvan a emitir. Y bueno, no sé qué más decir, así que voy a pasar ya. Bueno, soy Héctor de Arbalcrá. Antes que nada, bueno, estar muy orgulloso de compartir el micrófono hoy con la historia de Asturias, porque estaban escuchando 30 años, 18 años, muchos años. Es imposible hablar de Gijón sin hablar de Radio Crash. Yo conozco mucha gente de Gijón y dice Radio Crash, y me hace falta explicar que es difícil separar a la comarca de la Sidra de Radio Nava y así con todas las demás radios. Esto que quieren hacer, no sé cuál es la justificación, lo que sí es totalmente injusto y irracional también. Nosotros, nuestra intención es seguir haciendo radio. Nosotros vamos a seguir con los estudios que tenía Radio Nava y continuar con esa labor de dar otra idea, otra opinión, hacer escuchar a la gente otra música, ¿sí? Porque todos hablamos, bueno, mucha gente habla mal de los medios de comunicación masivos y nosotros somos un poco la alternativa a esos medios. No hay otra forma de hacer diferencia, porque todo lo que sea comercial al final termina siendo lo mismo, ¿no? Y no creo que callarnos sea una opción. Creo que tenemos que seguir haciendo lo que sigamos haciendo y habrá que reconvertirse, seguir peleando lógicamente, porque como bien decías, una radio es emitir por radio. Nosotros, bueno, por ahora lo haremos vía internet y cuando se pueda seguiremos luchando para conseguir, ¿no?, volver a transmitir y ser una voz del pueblo, de la gente, del más local. No pretendemos competir con ninguno de los grandes, pero sí tener nuestro espacio y ser también una forma, una ventana para que la gente del pueblo pueda decir lo que realmente piensa. Hacer que bandas locales puedan tener un lugar donde se escuchen. Es increíble que una banda de Nava o de Gijón pequeñita pueda sonar en radios grandes, pero las nuestras sí, entonces ya además pueden tener una repercusión más grande. También nosotros sabemos que la información, las noticias que transmitía Radio Nava no han sido reemplazadas por ningún otro medio. Sabemos también que Radio Crash hace lo mismo y todas las demás. Tener noticias de Gijón o de Oviedo, de estos lugares pequeños, de las cosas locales, desde los medios grandes es imposible. Por eso no es solamente un medio de comunicación, algo que nos gusta a nosotros. Creemos que hacemos un servicio que sirve para la gente, que hablamos de cosas que en los demás medios no se hablan. Tenemos programas con científicos y con temas complicados de expresar de otra manera, que le damos más tiempo a la gente. No es el programa al uso que tienen los demás lugares, totalmente direccionados. Nosotros hacemos otras cosas. Por eso esperemos que todo este tipo de injusticias se terminen y que desarrollen esa ley, que hagan su trabajo los políticos, eso que le pedimos a cada rato y que últimamente vemos que no hacen. Es simple, simplemente se tienen que sentar y desarrollar una ley y poder darnos la licencia para que estemos como tenemos que estar, de forma legal. Nadie quiere estar ilegal ni nada por el estilo. Entonces, ese es el pedido que podemos hacer. Nosotros de nuestra parte vamos a intentar continuar y darle voz y seguir haciendo programas diferentes y retransmitir programas que transmitíamos desde otras radios. Y esperemos que esto, si no nos destruye, que no es la idea, lógicamente nos haga un poco más fuerte. Pelear con este tipo de gente nos va tal vez unir. Yo no creo de que haya muchas veces que se hayan reunido tantas radios y tal vez esto nos pueda valer para, bueno, coordinar nuevas acciones y poder estar juntos y hacer más fuerza para que seamos escuchados directamente.